Palabra de Dios en mi ser, la voz del mundo y de la historia, la fe del hombre en su memoria, que espera una respuesta en mí. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le dirán más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme, mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tiene que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha mandado, digan: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. Queridos hermanos, este contexto del capítulo 17 de San Lucas, los invito allá en la casa a releerlo, porque hoy leemos el Evangelio a partir del versículo 5. Faltan los primeros 4 versículos de este capítulo, y ahí nos está dando el contexto. Los discípulos, Jesús les ha pedido perdonar, y eso es difícil. Y entonces, en ese momento en que ellos ven eso tan difícil, le dicen a Jesús: aumentanos la fe. Ese es el contexto. Una comunidad que pide fe, que pide aumentar la fe, porque se está enfrentando a situaciones de quiebre. Hay enfrentamientos en la comunidad, hay enfrentamiento entre los mismos de la comunidad. Entonces Jesús dice: hay que perdonar. Los discípulos ven eso difícil y por eso le dicen a Jesús: aumentanos la fe. Pero yéndonos un poco más alto, digamos, en todo el contexto de las lecturas de hoy nos hablan de la fe precisamente. Y hay 3 características que podemos sacar de la fe. Vamos a mirarla. Son para nosotros. Esta palabra de Dios es para ti hoy. 3 características de la fe. La primera, la fe tiene que ser radical. Radical viene de raíz. Quiere decir una fe que tenga raíz, que esté fuerte, que no te lo tumba nada. Cuando los árboles tienen raíces bajas, no tan profundas, los tumba un viento, una tempestad, lo tumba, porque no tienen suficiente raíz. Entonces, para que no nos tumben las situaciones de la vida, necesitamos una fe enraizada. De ahí viene la palabra radical, de raíz. Bien, entonces tomamos la primera lectura del libro de Habacuc. Y Habacuc nos habla que necesitamos en los momentos difíciles una fe radical. ¿Cuál es el contexto? Habacuc es uno de los libros que está en la Biblia de los profetas menores. Son 12 profetas menores.
Cuando la Biblia hace esta división, o cuando nosotros hacemos esta división de los libros bíblicos, de profetas mayores y profetas menores, no quiere decir que unos sean más importantes que el otro. La división solamente es profetas mayores porque sus libros son más extensos, tienen muchos capítulos. En cambio, los profetas menores, sus libros son de poca extensión, pocos capítulos. Entonces no es que sean menos importantes. Lastimosamente nosotros no le echamos hoja a estos profetas. No nos suena, a uno le suena más Isaías, Jeremías, pero Habacuc, Joel, Miqueas, Nahum, esos son libros de profetas y que hay que leerlos, porque si están en la Biblia es porque son también para nuestra salvación. Hago la aclaración. Bien, ¿quién es Habacuc? Un profeta en el siglo VII antes de Cristo. El pueblo de Israel estaba viviendo una situación difícil. Resulta que el pueblo de Dios queda como una especie de calle por donde todos tienen que pasar. Entonces, en el sur vivían los egipcios, un imperio grande y muy conocido por nosotros por aquello de los faraones. Y en el norte habían imperios grandes que iban y venían, los asirios, los persas, los babilonios, ahí van saliendo todos esos imperios. Entonces, ¿qué pasa cuando un imperio quiere el poder? Va a entablarle guerra al otro grande. Entonces, cuando subió un imperio en el norte, quería también atacar a Egipto. ¿Y por dónde tenía que pasar? Por el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel quedaba en la mitad de la guerra de las naciones poderosas. Y muchas veces eran arrasados. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía que escoger, bueno, ¿tú de quién eres? ¿O de Egipto o de acá? Entonces, si decía de Egipto, entonces los babilonios, por ejemplo, lo atacaban, porque tú eres un aliado de Egipto. Si decía Babilonia, entonces venía Egipto y los atacaban. Estaban en un momento difícil. Incluso el rey había muerto, Josías, un rey que ya les conté hace unas semanas, un rey muy piadoso, que encontró el libro de la ley en un aseo, en una reconstrucción que se hacía del templo, y encontró un libro, lo que hoy es parte del libro del Deuteronomio, y él hizo una gran reforma para que el pueblo volviera a Dios, pero lastimosamente murió joven, porque al salir a la guerra se encontró con los egipcios y murió en esa batalla. Entonces, miren, muerto el rey, los egipcios queriendo atacarlos, los que venían del norte queriendo atacarlos. En ese momento el profeta se desahoga. En ese momento en que él no entiende, mire, es que hay que leerlo y hay que asumir. ¿Cuántas veces nosotros también decimos lo mismo? Dice el profeta: ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas? Te gritaré violencia sin que me salves. ¿No hemos dicho nosotros también lo mismo? ¿Hasta cuándo, Señor, esta enfermedad? ¿Hasta cuándo, Señor, este dolor, este problema? ¿Cuándo se va a acabar esta situación que pasa a mi familia? Estas son palabras nuestras. Y el profeta se está desahogando porque no ve solución, ve todo terrible. ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia, y surgen disputas y se alzan contiendas? Entonces, ¿qué está haciendo el profeta? Está hablándole de frente al Señor. A veces uno escucha estas frases como para que usted no hable, quédese callado. Es que a Dios no se le pregunta el por qué, sino el para qué. Pero es que yo en este momento quiero preguntar por qué. En este momento yo necesito decirle a Dios por qué me está pasando esto, por qué tengo que esconder eso. Aquí el profeta Habacuc nos enseña que hay que enfrentar a Dios, pelearse con Él. Pelearse no es darle la espalda, pelearse es decirle: Señor, aquí estoy, mira lo que está pasando, ¿no me escuchas? Eso se llama oración, una oración sincera. ¿Te acuerdas en el capítulo 11 según San Juan, cuando muere Lázaro, la hermana de Lázaro llamada Marta? ¿Qué le dice a Jesús cuando Jesús viene en camino? Ella salió y fue allá donde Jesús y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso es un reclamo.
Le está diciendo: Señor, ¿dónde estabas? Porque si uno se lee ese capítulo 11 de Juan, uno encuentra que a Marta y María le habían dicho a Jesús, le habían mandado a decir, porque Jesús estaba del otro lado del Jordán, lejos, le mandaron a decir: el amigo que tanto amas está enfermo. Quiere decir, ya habían orado antes de la muerte de su familiar. ¿Y cuántas veces nos sentimos así, queridos hermanos? Ese familiar enfermo, ese familiar grave, ha fallecido ese familiar, y uno siente ese peso, ese dolor, y uno se pregunta: ¿por qué? Lo hizo Marta, lo hizo Habacuc, ¿por qué tú no lo puedes hacer? A ver, ¿por qué te dicen: no digas el por qué? Dile al Señor el para qué. Es cierto, Dios después te va a dar el para qué de tantas cosas, pero en este momento yo no necesito un para qué, yo necesito es decir por qué. Entonces la fe es una fe que se mantiene firme, es una fe que le dice al Señor lo que está pasando, es una fe que no se arranca por la situación, porque el profeta aquí no le está dando la espalda a Dios, está pasando una situación difícil. ¿Y a quién se lo dice? A Dios. A Él le dice lo que está pasando. Dios responde, y esto es una de las respuestas que te deben de sonar en el corazón. Miren lo que le dice Dios al profeta: escribe la visión y grábala en tablillas. En aquel tiempo no había papel, eran tablillas de barro, ahí se escribía. Escríbela, que se lea de corrido. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Escribe, que no se te olvide. Esta palabra que yo te voy a decir, vuélvela a leer cuando sientas esto que estás sintiendo, cuando sientas que todo acaba, que no tienes fuerza, que parece que Dios no te escuchara. Vuelve a leer esto. Eso es lo que Dios le está diciendo, para que esta palabra te dé fortaleza. Y dice el Señor: pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Le está diciendo Dios al profeta: yo voy a cumplir. Quizás no lo entiendes, quizás me voy a demorar, pero al final siempre Dios tiene victoria. Al final, esa es una bonita oración que tú puedes hacer. Señor, ahora en este momento no entiendo, pero al final yo sé que tú vas a tener victoria. ¿Y cuál es la visión? ¿Cuál es la profecía que Dios le da al profeta? Mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. ¿Qué está diciendo el profeta? El que tenga fe sobrevivirá, permanecerá en medio de las dificultades. Primer momento, ¿cómo debe ser la fe? ¿Cuál es la primera característica de la fe que estamos viendo hoy? Radicalidad. Y radicalidad viene de raíz, una fe con buena raíz. ¿Y saben cómo se puede tener eso? Educando la fe. Hay que educar la fe, mi hermano. Hay que educarla, porque nos las van a tumbar no solamente los problemas de la vida, sino otras personas. Y aquí les he hablado de cómo nos pueden tumbar la fe. A tu hijo, a tu hija, a ese joven que va a entrar a la universidad, se la pueden tumbar si no está enraizado. Educar la fe. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste educación, formación en la fe? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una catequesis de formación? Algunos diremos o dirán: la primera comunión. Ya no volvieron a recibir más catequesis. Miren, aquí estamos haciendo encuentros, cursos bíblicos, anuncios. En la otra semana tenemos un congreso en la mañana sobre evangelización. Venga, ¿se acuerdan que les dije en el encuentro bíblico cuál es la primera estrategia, además de tener la Biblia, claro está? ¿Cuál es la primera estrategia para leer la Biblia? ¿Se acuerdan? Tener un cuaderno de notas. ¿Qué le dijo Dios a Habacuc? ¿Qué le dijo? Escribe, grábalo. ¿Para qué? Para que cuando pases el momento difícil vuelvas a leer mis palabras. Uno tiene que anotar. Nuestra memoria en estos tiempos es muy dispersa. Ya los números de teléfono ya lo guarda el celular. Ya uno no se aprende números de teléfono.
Ya uno no se concentra. ¿Por qué? Porque está acostumbrado que si el canal en un minuto no me muestra algo interesante, voy pasando, y voy pasando, y voy pasando, y hasta damos la vuelta a todos los canales y no encontramos nada, y vamos pasando. Así pasa en las páginas de internet. Entonces, como nuestra mente es dispersa, ¿qué hay que hacer? Le dijo Dios a Habacuc: escribe, grábala, que se lea de corrido. Escribe las cosas que Dios te va diciendo. Estas homilías pasan, bueno, ahí se va grabando para el que la quiera escuchar otra vez, y la colocamos en la página del Facebook de la parroquia, para que vuelvas a escuchar estas palabras. Es Dios quien te habla, no es el cura, es la palabra que hoy te está hablando. Primera característica de la fe: radicalidad. La segunda, obediencia. Uy, esa palabra sí que suena difícil. Obediencia. La cultura de hoy es una cultura que la palabra obediencia no la tiene entre sus valores. Obediencia, porque uno dice, es que de esta cultura es más de rebeldía. Obediencia, obediencia. ¿Y qué significa obediencia? Significa estar en la voluntad de Dios, en lo que Él diga. Jesús en otro pedacito del Evangelio lo va a decir de esta manera: el que escucha mis palabras y la pone por obra, se parece a aquel que construye una casa sobre la roca. Vendrán los vendavales, pero no la tumbarán. Lo que decíamos hace un momento de la fe radical. Y para que una fe sea radical y tenga buena raíz, hay que ser obediente a su palabra, lo que Él diga. Queridos hermanos, y esto te va a traer problemas, porque tú vas a ir en contracorriente. Ser obediente a Dios es ir en contracorriente del mundo. Porque ¿qué te dice el mundo, por ejemplo? Que este es tu cuerpo, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, entonces el que está allá adentro es un ser extraño, hay que sacarlo, hay que abortarlo. Eso es lo que dice el mundo. En estos días estaban quemando la catedral de Bogotá. Y uno dirá, pero ¿qué protestaban si ya les dieron el aborto hasta 6 meses? Quieren aborto en hasta el 9º mes siquiera. ¿Usted sabe lo que es abortar un niño de 9 meses ya en el vientre? Eso es matarlo. En otros países se da. Hay estados donde el aborto es hasta los 9 meses. Quiere decir, prácticamente es un parto, pero cuando el niño nace hay que asfixiarlo, estrangularlo, matarlo. Porque si queda vivo, te demandan a la clínica. Yo pagué un aborto y usted ahí me tiene ese niño vivo, yo no lo quería. Hasta eso hemos llegado. Por eso es que hay que saber leer noticias en portales católicos. No se contente con los noticieros normales, eso no va a salir ahí. A ellos no les interesa mostrarle la realidad del aborto, porque usted enseguida, eso le conmueve, matar a un niño de 9 meses. Pero eso no sale en las noticias. Salen las señoras quemando iglesias diciendo, este es mi cuerpo. Sí, pero el que está dentro no es tu cuerpo, es Juan, es Valentina. El que está dentro de tu cuerpo es alguien diferente, como tú estuviste en el vientre de la madre. Entonces hay que ir en contracorriente. Y miren lo que dice la segunda lectura de hoy, tomada del segunda carta a Timoteo. Dice el apóstol San Pablo: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No seas cobarde. Si alguien dice, estoy a favor del aborto, usted dice, yo estoy en contra. Tú tienes tu opinión, yo también tengo la mía. Pero a veces nos avergonzamos y no decimos nada. A veces nos quedamos callados ante los argumentos de los demás. Los demás tienen argumentos, y argumentos buenos, que usted dice, lo que pasa es que el niño es producto de una violación, pero ¿quién es el culpable, el violador o el niño que está ahí? Lo que pasa es que, y dan argumentos buenos, y si usted no está preparado y si no educa la fe,
La educación en la fe, usted se queda callado y se avergüenza de decir que usted defiende la vida. Miren, y sigue diciendo el apóstol San Pablo a Timoteo: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. No te avergüences del Evangelio. Y el Evangelio dice: no matarás. Entonces la segunda característica de una verdadera fe es la obediencia a Dios, a su santa palabra. Y eso te va a traer diferencias con los demás. Te va a traer que vayas en contracorriente. Que la gente dice hay que abortar y tú dices no. Que te señalen, que se burlen. Como manifiestan a veces personas que pertenecen a diferentes grupos jóvenes. Se burlan por pertenecer a un grupo juvenil, a un grupo de la iglesia. Se burlan porque tienen una pañoleta azul que significa vida, en contra de esa pañoleta verde que llama a la muerte de los niños en el vientre. Segunda característica de la fe, ¿cuál es? Obediencia, hacer la voluntad de Dios. Y la tercera, ocurre algo y pasa mucho cuando uno comienza en la fe. Seamos sinceros, lo que voy a decir lo hemos pasado todos. Negociamos la fe, la negociamos con Dios. Nos pasa al comienzo, cuando uno no sabe de estas cosas y uno tiene un problema y se acerca a Dios y le dice: Señor, voy a hacer la novena, voy a venir 9 domingos seguidos a misa para que tú me des esto. Nosotros hemos hecho eso, ese es el principio. Lo hizo Abraham, ¿se acuerda allá en el libro del Génesis? Cuando Abraham negoció con Dios que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué le dice Dios? Señor, ¿y si hay 100 gente buena allí? Negoció con Dios. Ese es un estadio de nuestra fe, un punto de nuestra fe, pero hay que madurar la fe. La tercera característica entonces es: la fe no pasa factura. No pasa factura. Señor, yo hice esto, me tienes que dar eso. Eso es pasarle factura a Dios. Señor, yo soy del que más colabora allá en la parroquia, yo mi diezmo mensual, yo soy el que más hace esto, da mercadito a los pobres, entonces le paso factura a Dios. Y soy el que más me quejo, porque como le paso factura a Dios, tengo que ser víctima. Ay, Señor, qué cansancio, pero gloria a ti porque lo he hecho en tu nombre, Señor. Y empezamos a decirle al Señor todo lo que hemos hecho y nos echamos la víctima, ¿cierto? Nos hacemos la víctima. Señor, qué cansancio, pero gloria a ti, lo hice por ti. Y lo hacemos con la intención de que esperamos recompensa. ¿Sabes que Dios sí te va a dar, pero tú no necesitas pasarle la factura? ¿Por qué? Porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú no necesitas llegar con Dios con una factura, dame esto, sino que Dios sabe dar en el momento en que Él lo decida. Lo decía el profeta Habacuc: llegará a su término sin defraudar, pues la visión tiene un plazo. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Dios tiene sus tiempos, quizás no es el nuestro, pero va a llegar, va a cumplir. No le pase factura. Primera de Corintios 13:5, ¿qué dice? El amor no lleva cuentas. El amor no lleva cuentas. No le pase factura a Dios. Órale, búscalo con la sinceridad. No necesitas presentarle al Señor una lista de lo que has hecho. Lo que necesitas, simplemente pídeselo. Eres su hijo, eres su hija. 3 características, grábelas en su corazón. Hoy la palabra de Dios nos habla, nos exige. Uno cree que la fe es sin exigencia. Por eso es que hay mucha gente que se inventa su propio Dios. No, yo no voy a la iglesia, yo creo en mi Dios acá, yo le oro solo. ¿Por qué? ¿Por qué se crean su propio Cristo y su propio Dios? Porque el Cristo que se inventaron no les exige. En cambio acá en la iglesia
Cuando se le predica, se le exige, se dice no matarás, no robarás, no harás esto. O sea, aquí hay exigencias. La fe no es una fe del carbonero, simplemente ahí voy porque voy. Tiene que ser una fe que se educa. 3 características. Una fe radical, que tenga raíz. Una fe que verdaderamente, queridos hermanos, una fe que tenga preparación, educación para que nada se la tumbe. Segundo, una fe obediente. Y tercero, una fe que no presenta factura a Dios, sino una fe agradecida. Lo que Dios te ha dado, agradécelo. Lo que Dios te ha dado fuerza para hacer muchas cosas, agradécelo. No pase factura, simplemente sea agradecido. Para la gloria de Dios, amén. La luz para el hombre eres tú, la luz que iluminó la tierra. Yo soy un pobre que te espera,